¿Qué es voluntad? Si clavarse en los talones por pura voluntad no es lo que es voluntad, entonces, ¿qué es? Míralo de esta manera. Si se quitan el bocado y la brida de modo que no hay forma de controlar los apetitos, deseos y emociones del niño, entonces el niño que es liberado con su propia tendencia personal, ya sea el resentimiento, los celos, el deseo de poder o la codicia de cosas, será como el pobre Mazepa, el noble polaco que fue atado a un caballo salvaje y fuerte y fue lanzado velozmente sin poder ayudarse a sí mismo. No hay límite para las pasiones y los apetitos y su persistencia. Si se quita la voluntad que fue designada para controlarlos, es la fuerza y la determinación de los apetitos y las pasiones lo que se llama obstinación y se confunde con el ejercicio de la voluntad. Pero es realmente determinación que se está manifestando, no voluntad. El niño está siendo arrastrado por sus pasiones y apetitos sin miedos, sin medios para ayudarse a sí mismo, porque su voluntad, que debería haber sido un freno para equilibrar su carácter, se ha quedado sin desarrollar y sin entrenar. La voluntad tiene funciones superiores e inferiores. La voluntad tiene funciones superiores e inferiores o morales y mecánicas. Si se descuida la voluntad de modo que sea demasiado flácida y débil para hacer su trabajo en los oficios morales superiores, aún puede estar funcionando lo suficiente como para controlar asuntos tales como ir o venir, sentarse o pararse, hablar o estar en silencio. La voluntad no es una facultad moral. Aunque es imposible alcanzar la excelencia moral del carácter sin una voluntad fuerte y determinada, la voluntad en sí misma no es moral. Es simplemente una herramienta. Un hombre puede hacer uso de una gran fuerza de voluntad para controlar sus apetitos y deseos, y aún así ser un hombre indigno. Por ejemplo, un hombre puede ejercer su voluntad para controlar sus bajas pasiones porque tiene otros motivos más importantes, pero indignos, como la venganza. Una voluntad disciplinada es necesaria para un carácter cristiano heroico. Aunque una voluntad disciplinada no es necesaria para la salvación, es necesaria para desarrollar el carácter cristiano. Gordon, Havelock, Florence Nightingale, Seth Powell no podrían haber sido lo que fueron sin una fuerte voluntad. Esta es solo una de las formas en que el cristianismo llega incluso a las almas más débiles. Hay una pintura maravillosa en el Louvre, Magdalene, de Guido Reni. Obviamente, su boca nunca se ha puesto con ninguna resolución para el bien o el mal. La parte inferior de su rostro tiene una mirada impotente, de solo abandonarse a las emociones del momento. Pero los ojos levantados para encontrarse con la mirada de ojos misteriosos que no están en la imagen, parecen transfigurar totalmente el resto del rostro. Mirando a los ojos, parece como si todo el rostro brillara con pasión por servir, amar y entregarse a Dios. La gracia divina de Dios puede lograr esta transfiguración incluso en almas débiles que no están dispuestas a capacitarlas para hacer lo que pueden. Sin embargo, su capacidad para servir estarán limitados por su pasado. Pero un hijo de madre cristiana cuya prioridad es educarlo para vivir una vida cristiana no tendrá ese problema. Tan pronto como su hijo alcanza la conciencia de que pertenece a Dios y le sirve, su madre puede tenerlo ya preparado para ese alto servicio. Puede ser un guerrero en el ejército de Dios desde que es joven. Puede tener una voluntad eficaz que puede querer y hacer su buena voluntad. La única facultad práctica del hombre. Antes de considerar cómo entrenar la voluntad, que es la única facultad práctica del hombre, necesitamos saber cómo funciona la voluntad. Necesitamos entender cómo hace el trabajo de administrar todo lo que se hace y se piensa en el reino de alma humana. ¿No puedes obligarte a hacer lo que quieres hacer? Guy le pregunta al pobre Charlie Edmonston en Heir of Redcliffe de Charlotte Mary Young. Charlie nunca ha aprendido a reforzarse a sí mismo a hacer nada. Probablemente haya algunas personas que ni siquiera han progresado lo suficiente como para querer hacer algo,
pero la mayoría de nosotros queremos hacerlo bien. El problema que tenemos es cómo obligarnos a hacer lo que queremos. Y esto es lo que separa a las personas eficaces de las ineficaces, a las grandes de las pequeñas, y separa a las personas verdaderamente buenas de las bien intencionadas y respetables. Cuanto más poder tiene un hombre para obligarse a sí mismo y controlar sus impulsos y sus deseos personales, más puede depender de sí mismo y estar seguro de cómo actuará en una crisis. ¿Cómo opera el testamento? ¿Cómo se comporta el gobernante en el corazón de una persona? Obliga a sus miembros a permanecer en línea con severas reprimendas de tú debes y tú no debes. ¿Lo hace aplicando su razón y reuniendo sus motivos? No. John Stuart Mill nos enseñó que lo único que el hombre hace o es capaz de hacer con la materia física es mover una cosa a otra. No deberíamos sorprendernos si un gran bien moral proviene de lo que parecen ser medios inadecuados. Un poco de experiencia en una guardería puede mostrar más eficazmente que las palabras lo que puede hacer la voluntad. Un bebé se cae, recibe un golpe fuerte y llora lastimosamente. Es posible que un cuidador experimentado no bese el bulto para mejorarlo o muestre lástima en absoluto. Ella sabe que eso podría empeorar las cosas. Cuanto más se compadece, más llora el bebé. En cambio, rápidamente lo distrae cambiando sus pensamientos. Ella lo lleva a la ventana para mirar los caballos, o le da su libro ilustrado favorito, o su juguete más preciado, y el niño deja de sollozar, incluso cuando está gravemente herido. El cuidador experimentado ilustra el papel de la voluntad en una persona. Por fuerza de voluntad, un hombre puede distraerse cambiando sus pensamientos. Puede transferir su atención de un tema a otro y puede hacerlo con una explosión de fuerza mental que solo vagamente sabe que posee. Y esta habilidad es suficiente para rescatar a un hombre. El poder de obligarse a pensar solo en las cosas en las que ya ha decidido pensar por su propio bien puede convertirlo en un hombre.